vamos a leer Isaías 60 del 1 al 11 y del 18 al 21, ¿listo? Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 11 y del 18 al 21. Ese va a ser nuestro pasaje central para que no lo perdamos. Vamos a estar hablando de otros pasajes también complementarios, pero ese va a ser nuestro pasaje central. ¿Listo? Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana de las Américas, que es muy parecida a la versión tradicional. No sé si ya todos lo tienen allí. Isaías 60 dice así: Futura gloria de Jerusalén. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás. Y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti, los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y yo glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus palomares? Ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarsis vendrán primero, para traer a tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos, por el nombre del Señor tu Dios y por el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones, con sus reyes llevados en procesión. Y vamos a saltar del versículo 18 al 21. No se oirá hablar más de violencia en tu tierra, ni de desolación, ni de destrucción dentro de tus límites, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Entonces todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra. Vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Listo, Isaías 60. Este pasaje podría parecer que está hablando del pueblo de Israel cuando ellos retornan, porque ustedes recuerdan que en la Biblia en diferentes momentos el pueblo de Israel es llevado al exilio, ¿sí? Por ejemplo, cuando fue capturado, llevado a Babilonia y vuelve de Babilonia. Podríamos pensar que este pasaje quizás es en alguno de esos momentos en donde el pueblo de Israel es llevado afuera cautivo y luego regresa, porque si se dan cuenta es Dios hablándole a este pueblo de que los va a volver a reunir y que va a hacer de ellos una nación, por decirlo de alguna manera, fuerte, poderosa, gloriosa. Sin embargo, lo descrito no puede suceder dentro de nuestra historia normal, o sea, dentro de este tiempo. ¿Por qué? Porque allí se nos está dando a entender, sobre todo en los versículos finales del 18 al 21, que Dios estará presente. Versículo 19, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. 20, nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna. Entonces eso nos da a entender de que no puede ser dentro de este tiempo normal. En realidad no es una descripción de cuando este pueblo de Israel vuelve de alguno de sus exilios, sino que se trata, de acuerdo a la mayoría
de lo que los teólogos están de acuerdo, se trata del reinado milenario de Jesucristo, ¿sí? Y dentro de lo que la Biblia nos habla de este reinado milenario de Jesucristo, se habla de un periodo de tiempo en el que Jesús va a estar en la tierra gobernando junto con sus hijos, con su pueblo, durante un periodo de 1000 años, pero va a ser en este tiempo. Y Dios va a reunir a sus hijos dentro de este reino milenario en donde Él va a ser el rey. Y por supuesto, como ustedes ven en la lectura, por fuera de ese reino también hay más pueblos, ¿sí? Y por dentro de lo que son las fronteras de ese reino está ese reino de Dios con sus hijos, ¿sí? Entonces, este pasaje trata sobre eso. Y como ustedes ven allí, todas las naciones traen sus riquezas a Israel, ¿sí? Todas las naciones que están afuera de ese reino cobijado por Dios traen sus riquezas. Y si nos damos cuenta también dentro del pasaje, no traen sus riquezas porque de alguna manera estén obligadas a hacerlo en el sentido de que hayan sido conquistadas y tengan una exigencia a nivel de tributos o impuestos, sino porque son atraídas por el esplendor del Señor, son atraídas por la gloria de Dios y le llevan sus riquezas, le llevan ofrendas, ¿sí? Y eso lo vemos en versículos como el 6, el 7 y el 9. Una multitud de camellos, versículo 6, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Seba vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. ¿Sí? Al finalizar el versículo 7, subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. Entonces, esa motivación es adorar al Señor, llevar una ofrenda al Señor, atraídos por esa gloria, por ese esplendor del Señor y de ese reino de Dios, ¿sí? Y si se dan cuenta, las naciones de la tierra traen sus productos de trabajo. Si vemos allí se habla de metales, se habla de oro, de plata, se habla también de carneros, de rebaños, de incienso. ¿Y cómo creen ustedes que se extrae o se obtienen ese tipo de cosas? ¿Cómo se extraen los metales y cómo se obtienen eh, esas esencias como el incienso? A través del trabajo, ¿sí? Tiene que haber un proceso de minería, tiene que haber seguramente agricultura para cultivar y luego para procesar y tener de allí el incienso. Tiene que haber una actividad relacionada con ganadería para que se le puedan llevar carneros, camellos. Entonces, lo que vemos acá son personas trabajando, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando del trabajo. A este tema le he llamado fe y trabajo. Y comencé por este pasaje de Isaías 60, que también ya les compartí un poco el contexto, porque es uno de los pasajes que nos muestran que así como en Génesis Dios trabajó y Dios instituyó el trabajo para el hombre, también cuando vengamos con Cristo aquí en la tierra a este periodo milenario, también tendremos un trabajo, ¿sí? Y eso dignifica el trabajo y dignifica lo que hoy cada uno de nosotros hacemos en nuestra vida diaria. A este tema le he llamado fe y trabajo, ¿sí? Para que estemos allí tomando nota. Recuerden que si venimos a la iglesia es a adorar a Dios, que lo acabamos de hacer hace un ratico con esta alabanza propia que ya está saliendo, sí, retomando otra vez, que está súper chévere. Y también venimos a aprender del Señor. Entonces, dos cosas que necesitamos traer: uno, Biblia, y dos, un cuaderno de apuntes, una agenda, porque lo que aprendemos, como lo hacían los cristianos de Berea, debemos luego irlo a corroborar en nuestras casas para saber si lo que estamos recibiendo realmente es así. Entonces, al tema le he denominado fe y trabajo. En este pasaje de Isaías 60 podemos ver de alguna manera como nuevos cielos y nueva tierra, por lo que les contaba, y lo podemos ver también de alguna manera como un paraíso restaurado, es decir, lo que en Génesis el hombre
dañó y todas las consecuencias que tuvo a raíz de eso, esa situación es revertida en lo que nos habla Isaías 60. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta dentro de las diferentes promesas de Dios, en los últimos versículos del 18 al 21, nos dice que no se oirá hablar más de violencia, ni de desolación, ni de destrucción. Sí, va a ser un lugar seguro en donde Dios estará con ellos. En Génesis, por el pecado del hombre, pasaron diferentes cosas. Uno, el hombre fue expulsado de ese reino, ¿sí? Fue expulsado de ese paraíso. Y además, dentro de las consecuencias hubo enfermedad, hubo muerte, obviamente todo lo relacionado con la violencia que el mismo hombre ocasiona como consecuencia de su pecado. Pero si vemos en Isaías 60 es como la reversión de esas consecuencias y es un paraíso restaurado, cuando Dios vuelve a reunir a su pueblo para ese reinado milenario. Entonces, si vamos a estar con Dios allí, ya es porque estaremos disfrutando de esa vida eterna. Sí, obviamente no es que estemos allí para luego volver a morir, estaremos disfrutando con el Señor de una vida eterna siendo parte de ese reino, ¿sí? Sin enfermedad, sin violencia, sin maldad, con el Señor como nuestro refugio, nuestra fortaleza. Entonces, por eso es que se habla de un paraíso restaurado dentro de lo que nos habla Isaías 60. Entonces, imagínense si en ese paraíso restaurado se trabaja, tiene que ser porque la labor que nosotros hacemos como personas y lo que Dios nos manda a hacer como vocación es importante, ¿sí? A veces nosotros tenemos, como lo vamos a ver más adelante, alguna percepción de que el trabajo puede ser negativo, pero en realidad el trabajo es algo bueno, algo digno y algo que necesitamos resaltar y resignificar. Entonces, ¿qué significado tiene lo que vemos en Isaías 60 respecto a la labor humana, respecto al trabajo? Tiene mucho significado. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 puntos para enfatizar en esto. Uno, vamos a hablar de la bondad y la dignidad del trabajo. Dos, vamos a hablar de qué es lo que está mal con el trabajo, porque igual estamos en una humanidad imperfecta y realmente hay cosas que están mal. Y tercero, cómo podemos resignificar nuestro trabajo. Vamos a comenzar hablando del punto número 1, ¿por qué nuestro trabajo realmente es bueno, es digno y por qué necesitamos valorar nuestro trabajo? Resulta que casi todas las historias sobre la creación del universo y de la humanidad en diferentes mitologías hacen alusión al trabajo como una cosa mala, no como algo noble, ¿sí? Solo por darles un ejemplo, ¿conocen la historia de la caja de Pandora? ¿O han escuchado algo sobre ello, cierto? Resulta, hasta donde tengo memoria, que todo era, por la película, todo era perfecto, todo estaba bien en el inicio. Resulta que los dioses le dieron a Pandora, un humano, o no me acuerdo si era un dios en realidad, para serle sincero, pero le dieron una caja y el punto es que le advirtieron de no abrir esa caja, porque ahí se condensaban todos los males de la humanidad. Y resulta que Pandora abrió la caja y de ahí salió toda la maldad y todo lo negativo de la humanidad y dentro de esas cosas que salió también el trabajo. Y resulta que muchas de las mitologías también antiguas tienen percepciones similares, como que en otra, no me acuerdo exactamente cuál, decían que los dioses habían creado pues el universo y habían hecho como todas esas cosas grandiosas, pero que igual necesitaba trabajo, pero ellos al ser dioses no podían encargarse de eso, sino que crearon un ser inferior como la raza humana para que ya se encargara como de todas las cosas cotidianas del mantenimiento de la creación. Entonces, hay de alguna manera, no solo dentro de la mitología, sino que incluso a veces dentro de la iglesia una percepción negativa del trabajo, como si fuera algo negativo. De hecho, en la iglesia tradicional había una separación entre lo sagrado y lo mundano, entonces todo lo sagrado era lo relacionado a la iglesia y lo mundano todo lo relacionado a la vida cotidiana.
Entonces, dentro de lo que era el catolicismo medieval, Dios estaba en el monasterio, o más bien se decía que Dios estaba en el monasterio, pero no en el mercado. O sea, que Dios solo estaba en las abadías, em, en las capillas, en las iglesias, en los lugares de culto religioso, pero no estaba en los hogares, en el lugar de trabajo, en la plaza, en la ciudad, sino que solo estaba en esos lugares. Entonces, al trabajo no se le daba un sentido santo, sino un sentido puramente secular, mundano, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, en la Biblia reconocemos una historia diferente. Primero, ¿quién fue el primero que trabajó? Dios. Con la creación, eso es trabajo. En el principio Dios trabajó. En Juan 5, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sí, diciéndole Jesús a sus discípulos. Dios trabajó y creó un paraíso perfecto. Luego, Dios le dio un trabajo al hombre. ¿Y cuál fue ese trabajo que Dios le dio al hombre? Cuidar la creación y cultivarla, ¿sí? Entonces, desde el Génesis estamos viendo que Dios nos dio un trabajo a nosotros, cuidar y cultivar la creación. Luego más adelante se habla de que Dios también les mandó a sojuzgar la tierra y a multiplicarse como raza, ¿sí? Entonces tenemos un trabajo. Por lo tanto, eso dignifica al hombre, es una tarea dada directamente por Dios. Y ese cuidar y cultivar la creación se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros cuidamos los unos de los otros a través de nuestro trabajo, como lo vamos a ver más adelante. Somos instrumentos del amor de Dios para servir a otros a través de nuestro trabajo también. Entonces, vemos que el trabajo es algo bueno. De hecho, Jesús antes de iniciar su ministerio público trabajó como carpintero. O sea, qué mejor forma de dignificar el trabajo y de hacerlo ver como algo bueno que el propio Jesús no solamente vino aquí ya y de lleno a predicar el Evangelio, sino que antes de eso trabajó. Antes de salir a su ministerio público, que fue a los 30 años, él trabajó antes de eso como carpintero. ¿Sí? Entonces es bueno recordar que el trabajo es digno, que es una vocación dada por Dios. En Hebreos 1.3 vamos a buscarlo, por favor. Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. Dice lo siguiente, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, miren que parte de lo que hace Jesucristo es sustentar, como dicen algunas versiones, o sostener la creación. ¿Y cómo lo hace? ¿Recuerdan cuando Jesús le llamó la atención a sus discípulos porque se estaban preocupando excesivamente por lo que tenían que comer, por lo que tenían que vestirse, y les dice, miren las aves del cielo, cómo Dios las alimenta, ¿sí? Y miren los lirios del campo, cómo Dios cuida de ellos, ¿sí? Y luego les dice, hombres de poca fe. Jesús tiene también un trabajo con la creación, Él es el que sustenta y cuida la creación, y mucho más lo hará con nosotros. Entonces, Jesús incluso trabaja al día de hoy por la creación, no estamos así como sueltos y abandonados a nuestra propia suerte, ni la creación tampoco, ¿sí? Martín Lutero quizás es uno de los que más entendió en su tiempo el papel del trabajo en la Biblia, porque él justamente se dio cuenta de eso, de cómo Dios sustentaba todo el mundo. Y él colocaba un ejemplo. Martín Lutero decía que una niña humilde ordenando en el campo era un instrumento de Dios para amarte y para cuidarte. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso por qué? Porque resulta que seguramente muchos desayunaron con, no sé, leche y cereales,
o prepararon, no sé, arepas o pan, o de alguna manera, sí, se aprovecharon de esos productos del campo para su subsistencia. Entonces Martín Lutero decía que hasta una niña humilde haciendo la actividad que a nosotros nos pueda parecer más sencilla en el campo, era un instrumento grande de Dios para bendecirnos, para cuidarnos y para amarnos a nosotros, porque es el mismo Dios desde los cielos que está sosteniendo toda la creación, el que está velando para que todo esté en orden y para bendecirnos con los alimentos que necesitamos. Entonces Dios, cuando dice la palabra de Dios que Él nos alimenta, que nos sustenta, nos cuida, Él no lo hace colocando de forma mágica y en el plato de una apareció la carne asada con los frijoles y las retacadas. No, hay un proceso. No, todavía es temprano, Hernancho. Hay un proceso detrás de todo eso. Hay agricultores, hay transportistas, hay un montón de gente detrás de todo eso a través de las cuales el Señor nos sustenta, nos cuida y nos muestra su amor. Entonces, en resumen, cada uno de nosotros somos amados y cuidados por Dios a través del trabajo de otras personas. Y a su vez, a través de tu trabajo, por simple que te parezca, Dios sustenta, cuida y ama a otras personas. Por eso, todas las formas de trabajo, incluyendo las más simples, son formas de trabajo en las que podemos honrar, glorificar y adorar a Dios. ¿Qué implica todo esto de lo que estamos hablando? Implica que todo tipo de trabajo es el trabajo de Dios. Entonces ahí es cuando entendemos de que Dios a nivel macro, a nivel universal, trabaja, pero nosotros somos como sus brazos extendidos, ¿sí? Por eso también cuando en la Biblia vemos de que Jesús dice, bueno, necesitamos visitar a los enfermos, visitar a los presos, ¿cierto? Cuando dice que si tú ves a alguien en necesidad y le dices como que, ay, Dios te bendiga, pero pues no te metes la mano al bolsillo y le dices, mira, te apoyo en esto. Entonces, cuando nosotros sí hacemos eso, estamos siendo esos brazos extendidos de Dios para que el trabajo de Dios llegue a los corazones de las personas. Tu trabajo es usado por Dios para amar esa creación de Dios, para cuidar esa creación de Dios. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente nosotros tendemos a valorar y a honrar más ciertos tipos de trabajos. Entonces, honramos más trabajos que tienen una remuneración económica alta o trabajos que requieren conocimientos especializados, que requieren una carrera, o trabajos que decimos, uy, es que lo que yo hago tiene un impacto grandísimo porque afecta a un montón de gente, o valoramos menos a veces trabajos manuales como de limpieza, agricultura, de servicio, etcétera. Entonces, lo que necesitamos hacer incluso más como cristianos es cambiar esa visión, ser más humildes, entendiendo que Jesús mismo fue carpintero, ¿sí? Y valorando, respetando cualquier tipo de trabajo y entendiendo que si tú eres, no sé, un médico, y te comparas con un agricultor, los dos tienen el mismo valor, ese trabajo tiene el mismo valor delante de Dios, ¿sí? Son igual de valiosos, igual de relevantes, igual de importantes. ¿Qué otra implicación tiene esto que estamos hablando? Que al elegir una carrera profesional o un trabajo, nuestro foco también debería cambiar. Entonces, yo ya no debería pensar, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué es como lo que es más chévere o tiene mayor estatus social? ¿O qué es lo que me llevará a tener más dinero en menos tiempo? No debería ser como mi visual, sino al entender esto y todavía más como cristiano, deberíamos de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer en lo que yo pueda servir mejor a los demás? ¿Sí? O sea, ¿para qué soy bueno de tal manera que puedo servir mejor a los demás? ¿Qué dones, qué talentos me ha dado Dios que utilizándolos y enrutándolos por una carrera, por un trabajo, puedo amar a las personas y glorificar a Dios en el proceso? A veces incluso por la presión familiar, sí, o como por esa visión enfocada en el dinero y en el estatus,
la gente se mete en cosas que a la final no le llenan ni le satisfacen, ¿no? Y luego terminan o cambiándose de carrera o cambiándose de trabajo de una forma completamente drástica, y es porque se dieron cuenta que se equivocaron, que siguieron un camino, pero de pronto vislumbrados por temas de dinero o de estatus, pero que a la final eso no les llenaba como personas. Entonces, qué bueno tener en cuenta eso, ¿sí? Primero, valorar el trabajo, valorar cualquier trabajo. Y dos, entender que el trabajo es para ser brazos de Dios en esta tierra y llevar su cuidado y su amor a otros. Entonces, necesitamos enfocarlo en lo que mejor podamos hacer o servir a otros. Entonces, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo como cristiano, y listo, ahora que estoy entendiendo esto, entonces, ¿cómo realmente en mi trabajo, o sea, qué tengo que hacer con mi trabajo para estar glorificando a Dios al máximo, para adorarlo allí en ese lugar de trabajo en donde yo estoy? Entonces, algunos ejemplos prácticos. A mí siempre me gusta decir que, bueno, si yo soy un panadero o un zapatero, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Y la forma no va a ser, por ejemplo, colocándole un versículo bíblico a cada pan y mandándolo así para la gente que me compra, ni tampoco con los zapatos, sino que si yo realmente quiero glorificar a Dios con mi trabajo, pues debo ser el mejor panadero y tengo que ser el mejor zapatero, que si voy a coser un zapato, pues pongo un hilo bueno para que a los 15 días al cliente ya no se le vuelva a hacer el roto en el zapato. O si soy un piloto de avión y digo, bueno, ¿yo cómo puedo glorificar a Dios estando todo el día en un avión como piloto de avión? Pues la respuesta es aterrice el avión y hágalo de tal manera que la gente se quiera volver a montar a un avión. Entonces, a veces tendemos como a una mente religiosa que no logramos como captar la esencia de que somos instrumentos de Dios para bendecir a otros en nuestro trabajo. Entonces la forma es honrar a Cristo glorificando, haciendo cualquier tipo de trabajo de la mejor forma posible. Si voy a limpiar una casa y ese es mi trabajo, pues listo, lo hago y mejor dicho no dejo ni un polvo y dejo todo brillante y estoy glorificando a Dios allí con mi trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo, cualquier forma, es igual de valiosa y relevante, ¿sí? Para honrar a Dios. Aun si nosotros lo comparamos con el trabajo, llamémosle religioso o el trabajo ministerial, ¿sí? El trabajo ministerial no es más valioso que el trabajo que tú haces diariamente para Dios allí en donde tú estás invirtiendo tu tiempo. A veces solemos pensar que si hay un misionero o hay un pastor, eso tiene más valor que ser un ama de casa o que ser, no sé, cualquier profesión, un panadero, un ingeniero, un médico. No, en realidad el trabajo ministerial y el trabajo secular son formas igual de valiosas y relevantes para honrar a Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado y una vocación diferente, ¿sí? La vocación es aquello que Dios te da, que va muy en línea con tus dones, tus servicios, para glorificarlo a Él, para servir a otros. Sí, esa es tu vocación. Y Dios a algunos les da una vocación de eso, ser un misionero, ser un pastor, y Dios se agrada con esa persona, pero Dios también te puede dar la vocación de salvar vidas a través de ser una enfermera, por ejemplo, y eso está perfecto, ¿sí? Aquí también hay que entender, para no irnos como también al otro extremo de que, ay, listo, entonces yo como soy comerciante solo me voy a dedicar a mi negocio y ya, no, porque hay que mantener un equilibrio. No hay que olvidar también que en la palabra de Dios Jesús a todos, sin excepción, nos manda a hacer discípulos, nos manda a compartir su palabra, nos manda a hacer de testimonio, a hacer luz. Entonces, todo también es en un equilibrio, ¿sí? Y uno puede decir, ay, listo, entonces soy ingeniero, me voy a dedicar a la ingeniería y me olvido de todo lo demás. No, también estoy llamado a hacer discípulos, a evangelizar y a expandir ese reino de Dios. Entonces, todo debe ser también en medio de ese equilibrio, entendiendo que a todos Dios nos ha llamado a como iglesia sumar a ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Hoy pues no estamos como
ese no es nuestro tema central hoy, entonces por eso no estamos haciendo como ese énfasis, pero sí para que lo tengamos presente, ¿sí? No vayamos como a ese otro extremo. Entonces, ¿por qué podemos entender que el trabajo ministerial y el trabajo secular son igual de importantes para Dios? Por lo siguiente, en Juan 16 nos dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Entonces, cuando usted es un pastor o un misionero y va y le habla a alguien, en realidad no es usted el que está convirtiendo a esas personas, no es su mérito, ¿sí? No es su capacidad no es su elocuencia y su persuasión la que convenció a esa persona y luego esa persona por eso se acercó al Señor, no, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para traer la salvación a una persona, ¿sí? Entonces, ese mismo Dios que hablamos hace un rato, que sustenta, o sea, que trabaja para sustentar y para sostener la creación, es el mismo Dios que puede usar a una persona para hablarle a otra de Cristo y que esa persona llegue a la fe. Entonces es el mismo Dios usándonos a todos nosotros de forma diferente. Entonces, ¿en dónde está el mérito y en dónde está el orgullo de cada uno? No, todos somos iguales delante de Dios y es Dios el que trabaja, sí, de esa forma macro y dice, bueno, yo quiero usar a John de la Cruz, que es nuestro pastor, y John va a ser mi instrumento para que le hable a Hernán y Hernán cambie su vida, ¿sí? O puede ser ese mismo Dios diciendo, yo voy a usar a Lucy como una psicóloga para que vaya y le hable a una persona también, basado en principios bíblicos, y esa persona pueda cambiar su vida. O soy el mismo Dios que, no sé, uso a Duban, sí, como conductor para ayudarle un trasteo y de pronto en una situación de una persona y a través de todas esas personas, de Dubar, de Lucy, de John de la Cruz, Dios se está glorificando de la misma manera, ¿sí? Nadie es mayor que el otro, ni ninguna labor tiene mayor valor delante de Dios que otra, porque en últimas es el mismo Dios que hace las cosas, ¿sí? El que trae convencimiento a un pecador en el corazón es Él, o el que extiende su mano para ayudar a otro a través de algún otro trabajo. Entonces, Él puede usarme, o como un predicador, o como un agricultor, o como un ingeniero, o como lo que Él desee. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que Dios usó de una forma grande. José, por ejemplo, ¿se acuerdan el que en la historia bíblica los hermanos le tenían envidia, lo tiraron a una cisterna y luego lo vendieron? Resulta que él es un personaje bíblico súper famoso y también vemos allí que se resaltan sus cualidades espirituales. Y él no fue precisamente un misionero, un predicador, él fue un excelente líder político egipcio en su época, que vivió con sus principios bíblicos en el corazón y los materializó en su forma de vida, pero fue esencialmente un líder político. Entonces vemos con ello también ese papel que él desarrolló, que fue de bendición incluso para su pueblo y en donde Dios lo usó grandemente. Si nosotros, por ejemplo, llegáramos aquí a la iglesia y encontráramos allí un libro así, de pronto en una biblioteca, que dijera en la portada, el hombre que Dios usa, yo creo que estaríamos más propicios a pensar de que ese libro habla sobre algún teólogo o algún pastor o algún misionero, ¿sí? Porque estamos viendo allí en la iglesia, el libro en la biblioteca, el hombre que Dios usa, entonces, no, pues, misionero o algo así. Y de alguna manera estamos condicionados a pensar que solo en ese tipo de labores Dios nos puede usar. Y a veces se hace difícil entender y de pronto tener la convicción en el corazón que Dios puede usar por su buena voluntad, porque todo se trata de Él, a hombres y mujeres en medicina, leyes, negocios, artes y demás. Entonces, hasta aquí hemos hablado bueno, cómo Dios valora y dignifica el trabajo, pero también es bueno entender que hay una situación mala con el trabajo porque estamos en una sociedad imperfecta. Entonces, vamos a hablar de ese punto 2. ¿Qué es lo que está mal con el trabajo? ¿Sí?
¿Por qué encontramos al trabajo agotador, frustrante, difícil? Ustedes recuerdan que cuando el hombre pecó, Dios, Dios maldijo a la serpiente y hubo ciertas consecuencias para el hombre, ¿no? La enfermedad, la muerte. Y otra de las consecuencias es que el trabajo se volvió más difícil. O sea, Dios ya le había puesto un trabajo al hombre, pero a raíz de la caída en Génesis, el trabajo se volvió más difícil. Ya Dios no le había dicho te ganarás el pan con el sudor de tu frente antes, ¿no? Antes, cuando él recién creó al hombre, le dice, mira todo lo que tienes. Y todo parecía tan fácil como que de ir y coger y comer y ya, antes de la caída, pero después de la caída, ¿qué le dice Jesús? Dios, perdón, le dice al hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Tendrás que trabajar la tierra y te producirá nardos y espinas. ¿Qué significa eso? Que a raíz de su caída, su trabajo, el trabajo del hombre se volvió más difícil, su dificultad se acentuó. ¿Listo? Eso fue lo que pasó. Entonces, a raíz de eso, hoy en día nuestro trabajo tiende a ser agotador, frustrante, difícil, y como estamos en una sociedad imperfecta, nunca nuestro trabajo nos va a llenar al 100%. Entonces, si estamos tratando de que el trabajo nos llene y nos satisfaga al 100%, realmente eso no va a pasar. ¿Listo? Entonces, hay una situación que está mal sobre el trabajo. Y también está mal el trabajo porque el corazón del hombre tiende a la maldad. Vamos a recordar Génesis 11, le invito a buscarlo, no lo vamos a leer todo por tiempo, pero sí hay un punto importante aquí a resaltar. Génesis 11, los primeros versículos, nos habla de una historia también muy conocida y es la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Qué pasó con la historia? Voy a leer algunos apartes porque son importantes, pero no todo. Versículo 4. Luego dijeron, Génesis 11, versículo 4. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Ellos allí estaban haciendo un gran trabajo, o sea, se habían reunido para construir no cualquier torre, ¿no? Sino una que llegue hasta los cielos, o sea, querían construir la más impresionante, la más alta. Entonces, estaban trabajando, sí, estaban trabajando arduamente, sí, porque para llegar a ese objetivo no lo haces con un esfuerzo pequeño. Y trabajaron muy duro, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál era la motivación? Hacerse un nombre famoso. Decidieron trabajar por sí mismos, para su propia gloria, para su propio nombre, para su propia identidad. Ese fue el problema. Y querían unidad, pero Dios los dispersó y no pudieron al final trabajar juntos. ¿Qué aprendemos de esto? Que si tu principal motivación para trabajar es hacerte un nombre, hacerte famoso o famosa, decir esto me sirve, me conviene, me ayuda, mejora mi estatus, tengo mejores ingresos, el resultado va a ser también fragmentación. Hoy en día podemos pensar lo mismo, voy a construir, si soy un arquitecto o un ingeniero civil, el mejor edificio, el mejor puente, si soy un médico, el mejor centro médico, si soy un comerciante,
voy a ser el mejor vendedor, voy a tener, no sé, las mejores cosas, los mejores productos, los mejores clientes, las mayores ventas, pero si tu motivación es personal y egoísta, si tu motivación es hacerte un nombre, entonces realmente eso no te va a conducir a ningún lugar bueno. Sin embargo, nosotros podemos mirar el contraste en nuestro pasaje central, que es Isaías 60. Allí vemos el contraste. ¿Por qué? Porque la razón por la cual trabajaban en Isaías 60 era muy diferente, era proclamar el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? De que le llevaban como ofrenda a Dios oro, plata, incienso y muchas otras cosas producto del trabajo. La razón por la cual ellos trabajaban por esas cosas eran para ofrendar a Dios, para traer honor a Dios, para glorificar a Dios. Entonces, si personalmente tenemos una motivación egoísta o personal o desviada, pues no vamos a tener como esos objetivos cumplidos, ¿cierto? Pero si lo hacemos en gratitud a Dios, Dios también nos va a traer su protección, su sanidad, su seguridad, su respaldo. Y allí la invitación es a que cada uno de nosotros nos examinemos y pensemos, ¿cuál es la motivación por la cual todos los días me levanto a trabajar? Imagínense, ustedes pasan de lunes a viernes como el, no sé, 80-90% de su tiempo en alguna labor, la mayoría de nosotros. ¿Y con qué motivación ustedes se levantan? ¿Con qué motivación van a trabajar? O sea, ¿cuál es su propósito? ¿A qué le están apuntando? ¿Están allí con esa meta, no sé, económica en la mente? Sí, están en su corazón no sé, o sea, me levanto porque, o sea, quiero la casa o el carro y, mejor dicho, tengo que matarme para conseguir ese objetivo. O porque, uy, no sé, estoy en algún cargo de autoridad y digo, no, es que tengo que presentar los mejores resultados para que me asciendan de cargo y no sé, o sea, tener como mayor estatus, lo que sea. ¿Cuál es nuestra motivación? Les voy a leer una frase de un saxofonista que se llama John William Coltrane, un saxofonista estadounidense, quien fue músico de jazz, director de orquesta y un compositor también. Para algunas personas es el saxofonista más famoso. Y él dijo lo siguiente, les voy a leer aquí su cita, dice, durante el año 1957, ya falleció, experimenté por la gracia de Dios un despertar espiritual que me conduciría a una vida más rica, plena y productiva. En ese momento, en agradecimiento, pedí humildemente que me diera los medios y el privilegio de hacer felices a los demás a través de la música. Siento que esto ha sido concedido a través de su gracia. Toda la gloria sea a Dios. En pocas palabras, parafraseando un poco lo que dice, este músico dijo que en 1957 había experimentado un despertar espiritual gracias a Dios y que eso lo llevó a una vida más rica, más plena, pero que a la vez él, como forma de darle gracias a Dios, le pidió que le diera los medios para hacer a los demás felices a través de la música. Y al final él dice, siento que él me lo concedió a través de su gracia y toda la gloria sea a Dios. Uno podría pensar, bueno, pero un músico, sí, sí, o sea, como, y aparte de saxofón que no puede hablar una sola palabra, o, ¿sí? Entonces, en cualquier labor nosotros podemos glorificar a Dios y todo depende de la actitud de nuestro corazón. Él aquí en este punto entendió que no se trataba de él, o sea, ya de pronto había vivido su vida a su manera hasta cierto punto, pero luego entendió que no se trataba de él. Luego entendió que su carrera, su profesión, su música se entregaba, se, perdón que se me fue la palabra, se trataba, era la palabra, se trataba de Dios. Él entendió que no todo se trataba de sí mismo, sino que se trataba de Dios y se trataba de cómo podía servir a los demás y glorificar a Dios.
Qué bonito que nosotros hoy podamos hacer eso con nuestras profesiones y nuestras labores, que le podamos decir a Dios, Señor, entiendo que las cosas no se tratan de mí, entiendo que en realidad se trata de ti. Te entrego eso, te entrego mi labor. Dios, ¿cómo puedo hacer para glorificarte a través de esto y cómo puedo hacer para servir mejor a los demás, para ser un instrumento tuyo de cuidado y de amor para otras personas? Hay muchos ejemplos de otras personas que las he mencionado en otros momentos, pero las voy a recordar porque me parece relevante. Martin Luther King Jr. fue un pastor norteamericano que impulsó todo el tema de los derechos para las personas negras. Entonces, en una sociedad totalmente discriminatoria, él se levantó y con esos principios y con esa motivación de servir a Dios, tuvo un impacto que trascendió no solamente Estados Unidos, sino todas las fronteras, a todos los países. Y lo hizo esta persona motivado por sus principios bíblicos. William Wilberforce fue un legislador inglés de Inglaterra que, basado en sus principios bíblicos y en su fe, entendió que todas las personas tenían el mismo valor. Y en una época en donde la esclavitud era la norma, él movió todo a nivel de leyes. Le costó décadas lograr que en Inglaterra se aboliera la esclavitud y fue un proyecto impulsado por él. Y como Inglaterra en esos momentos tenía dominio sobre muchas otras zonas por su influencia en cuanto a conquistas y demás, luego desde Inglaterra se comenzó a presionar a las demás naciones para que ellos también fueran gradualmente aboliendo la esclavitud. Y eso lo hizo una persona que quería agradarle a Dios con su trabajo, que quería glorificar a Dios de la mejor manera, haciendo bien su vocación. Florence Nightingale es otro ejemplo. Esta mujer fue la fundadora de la enfermería y ella también desde su corazón, con sus principios cristianos, se dio cuenta que la medicina por sí sola no era suficiente, porque la gente no tenía los cuidados necesarios. Entonces el médico operaba, pero luego no cuidaban a esa persona. Entonces, en épocas donde habían tantas infecciones, donde la higiene no era muy buena, al final la gente moría y había un gran porcentaje de la gente que por malos cuidados moría. Entonces ella fundó la carrera de enfermería basados en sus principios cristianos y eso tuvo un impacto también a nivel mundial. Entonces, de nuevo, una persona tratando de glorificar a Dios y hacer su trabajo de lo mejor posible. Entonces, si todas las personas en el mundo entendiéramos esto, quizás tendríamos un mundo radicalmente diferente. Sí, si tuviéramos al Señor en nuestro corazón y entendiéramos que nuestro trabajo es para honrar a Dios, para glorificarlo, para servir a los demás. Ahora, cuando nosotros de pronto pasamos como al otro extremo de idolatrar nuestro trabajo, también caemos en un problema, porque el trabajo se puede volver a nosotros un Dios, ¿sí? El que le da sentido a nuestra vida, el que le da significado, el que le da identidad a nuestra vida. Entonces vamos a pasar al punto 3 y es cómo el trabajo puede ser resignificado, cómo podemos resignificar el trabajo, darle valor y enfocarlo de la manera correcta. Si de pronto nosotros estamos en un punto en donde el trabajo es el que le da significado a nuestra vida, es el que le da el sentido, es el que es mi todo y he encontrado, digamos, muchos ejemplos de esto, no vamos a tener tampoco esa satisfacción completa que buscamos, porque recordemos que estamos en una sociedad caída. Entonces el trabajo siempre va a ser agotador, el trabajo siempre va a ser difícil, nunca te va a satisfacer al 100% porque esa no es la respuesta es Dios. Entonces si nuestra identidad se basa netamente en el trabajo o nos desenfocamos y lo comenzamos a idolatrar, en realidad nuestro corazón se llena de más vacío. Pero cuando descubrimos el significado en Dios y cuando entendemos que es Él el que nos regala nuestros dones y nuestros talentos y le agradecemos por eso,
Entonces vamos a cambiar de mentalidad, de entender que no, mi trabajo no es mi Dios es Jesús, ¿sí? Y le sirvo a Él a través de mis dones, mis talentos, y lo hago para amar, para cuidar y para servir a otros. Cuando entendemos también que nuestro trabajo lo hacemos como una ofrenda para Dios, allí es cuando en realidad tenemos realización personal. Cuando entendemos que ese trabajo es para la gloria y es como una ofrenda a Dios. Aunque el trabajo siempre va a ser agotador, siempre va a ser difícil, aunque el trabajo siempre va a ser imperfecto porque nosotros mismos somos imperfectos, y aunque el trabajo nunca nos va a llenar plenamente al 100%, no por eso significa que no podemos disfrutar nuestro trabajo, antes todo lo contrario. Gracias a entender lo valioso que es para Dios, gracias a entender de que somos instrumentos en las manos de Dios, podemos glorificar a Dios todavía más, podemos agradecerle a Dios por ese trabajo y gozarnos en ese trabajo, resignificarlo. Sí, decirle gracias Dios porque aquí en donde estoy soy un instrumento tuyo. No sé si trabajo para alguna agencia de viajes, soy un instrumento tuyo para que esta persona compre el mejor vuelo posible y compre el mejor plan que se le pueda ofrecer. Sí, asesorándolo de forma sincera, no tratando como de sacarle ahí por debajo de cuerda el dinerito extra, sino asesorándolo bien. Y eso tiene un impacto. No sabemos esa persona por detrás cómo esté económicamente. No sabemos si yo le cobro 50.000 pesos, ya me le voy a tirar el viaje. No sabemos para qué va a viajar. O sea, no sabemos la bendición que podemos estar haciendo con una acción sencilla y es hacer bien nuestro trabajo. Entonces el trabajo puede ser resignificado y puede ser disfrutado cuando lo vemos desde esa óptica. ¿Listo? Ahora, para concluir, la forma de restaurar ese verdadero significado del trabajo en mi vida también es apropiarme de lo que Cristo ya hizo en la cruz por mí. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz perdonó todos nuestros pecados. Pecados como el egoísmo, pecados como nuestra vanagloria, pecados como el intento de hacernos un nombre, pecados como el intento de matarme en el trabajo por un objetivo no tan apropiado. O sea, Dios todas esas cosas ya las perdonó en la cruz por nosotros, así como también perdonó los demás pecados. Entonces, por eso podemos acercarnos a Jesús confiados y entender que Él nos da nuestro significado, que Él nos da nuestra identidad y entender que Él puede cambiar mi mente, cambiar mi chip y permitirme disfrutar de mi trabajo y hacerlo de la mejor forma posible. Y entender que todo lo que Él nos da, no solamente nuestro trabajo, sino lo más grande que es la salvación, es por gracia, es un regalo. Y necesitamos sentirnos agradecidos, valga la redundancia, con Dios por el trabajo que nos haya dado, ¿sí? Sea tan simple o tan complejo como nos parezca, pero darle gracias a Dios por el lugar en el que Él nos ha puesto y por permitirnos ser un brazo extendido suyo. ¿Para qué? Para amar, para servir, para cuidar a las demás personas. Entonces, quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y que le digamos al Señor desde el corazón que nos ayude a valorar, a resignificar, a disfrutar y a enfocar correctamente nuestra motivación para el trabajo. Señor, te queremos dar gracias por lo que nos has hablado en esta tarde. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por nuestras vidas. Gracias por nuestra salvación. Te pedimos perdón, Señor, si aún